Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes por allá en España, buenos días en los demás lugares de Latinoamérica que también siguen Arranque y también a Alex. Bueno, este webinar del asesor, Alex Estebarán, del asesor del fondo True Value, nos va a hacer un repaso, como siempre, ¿no? Un poco ahí de la economía y también de la evolución de sus fondos en el último trimestre, las novedades de la cartera. Por ahí vimos, ¿no? En su Twitter que se reunió con el CEO de Nagarro y me comenta que ya subió por ahí un video a su canal. Y bueno, vamos a hablar obviamente, bueno, va a hablar Alex, ¿no? Sobre True Value Small Caps, True Value Capital, True Value Compounders y True Value. Pues los dejo con Alex para que pues nos dé su cátedra. Vale, muchas gracias, Gaspar. Gracias a todos también por asistir de forma regular a estos eventos trimestrales de True Value para que podamos compartir un tiempo, ver cómo evoluciona la cartera, qué novedades ha habido, qué cambios, cuáles son las perspectivas y, pues, como siempre decimos, pues agradecidos a los partícipes de los fondos, porque al final sin partícipes no habría fondos y son los que han hecho posible pues todo este viaje que hemos hecho en True Value, que vamos a cumplir ya dentro de poco 9 años y sobre todo en el fondo insignia llevamos rentabilidades acumuladas pues superiores al 100% y estamos pues muy contentos de todo el apoyo que ha tenido el proyecto y demás. Entonces vamos a intentar ser lo más transparentes posibles, explicar todo en detalle, cómo estamos posicionados, las carteras, dudas que podáis tener y cómo vemos la situación pues para el próximo año o siguientes, obviamente. Bueno, antes de comenzar, ya sabéis que todo lo que veamos aquí es informativo para que el partícipe tenga la mayor cantidad de información posible antes de tomar decisiones de inversión en los fondos y que conozca pues, el proceso que hay detrás del análisis que hacemos de las compañías, que al final son las que van a determinar el rendimiento a futuro del fondo. Tenéis que saber que invertir en fondos tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues, pueden ser son subjetivas y muchas veces implican hablar acerca del futuro de la compañía y al ser el futuro pues no es predecible exacto, hay un rango de posibilidades. Y también no recomendamos copiar las ideas de las carteras ni nada porque el fondo además puede comprar y vender sin previo aviso pues, de todos los activos en cartera. Bueno, ya sabéis un poco la filosofía de True Value. Invertimos en buenas compañías que no sean cíclicas, que nos den mucha confianza ante los ciclos económicos, que es especialmente relevante ahora, que resistan bien, por ejemplo, temas de la inflación, que suele estar relacionado con la calidad del negocio. Ahora vamos a hablar, como muchas de nuestras compañías, pues lo están gestionando perfectamente bien y van a crecer este año, van a crecer el siguiente, independientemente de lo que se vea en los titulares de las noticias y pensamos que muchas de ellas pues ya están cotizando por debajo de su media histórica o lo que podríamos considerar un fair value. Entonces, teniendo en cuenta además que sean buenos equipos directivos y con baja deuda o nula deuda en muchos casos y con el objetivo pues de hacer estos rendimientos de doble dígito a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que tenemos estos dos nuevos proyectos que lanzamos en 2020, True Value Small Caps, y a final del 21, principios del 22, True Value Compounders. Vamos a hablar ahora en detalle también de los fondos y ha habido novedades en cuanto a la comercialización para Latinoamérica. Me han comentado que las oficinas de Chile, Perú, Colombia ya se puede contratar el fondo directamente. No hay que hacer más trámites en la oficina, online y demás se puede. El resto de países de Latinoamérica, la dirección de correo electrónico para hacer la inversión en el fondo es esta, oficina digital @renta4. Entonces, pues bueno, suelen pedir 3, 4 documentos y se puede llegar a abrir cuenta y muchos compañeros o seguidores que hay de los fondos, por ejemplo, en México, que estamos muy agradecidos, es un mercado bastante grande, pues han podido invertir con esta opción y a medida que pues estamos muy agradecidos también a Renta 4 del apoyo que está dando para comercializar los fondos, pues a medida que va abriendo nuevas regiones de Latinoamérica y demás, pues se va expandiendo. Paralelamente, ahora también comentaremos, me han actualizado desde Renta 4, un poco en colaboración con CNMV, de que el proceso para aceptar capital en True Value Small Caps, porque está puesto por folleto, ¿vale?
que si bajaba de 80 millones el patrimonio, pues se podría reabrir hasta que vuelva a 80 millones. Ya explicamos en anteriores directos de por qué no se abría cuando bajó a 75, porque a nada que rebote el mercado, pues habría que cerrarlo y es un lío. Entonces, una propuesta o una petición muy popular que recibió por los partícipes era pues que se abriera para poder aprovechar las oportunidades que hay. Además, pensamos que es un buen momento. Obviamente no está libre de riesgo y tal, pero pensamos que las valoraciones que hay en la actualidad y sobre todo que el fondo ha bajado desde máximos, pues son mucho más atractivas que cuando se cerró el fondo para limitar precisamente ese aporte de nuevo capital. Además, este proceso es beneficioso para el fondo porque ha habido ciertos partícipes pues, que con la volatilidad y demás se ponen nerviosos y deciden reembolsar, con lo cual nos convierte en vendedores forzados de algunas acciones. Por ejemplo, SI, que era una inversión que nos ha ido bastante bien, Société pour l'Informatique Industrielle en Francia, que era top holding del fondo, se había revalorizado y este año apenas ha bajado, tiene un buen comportamiento. Pero ¿qué pasa? Que como ha bajado un poco el patrimonio del fondo, pues enseguida supera el 10%. Entonces, las últimas 2-3 semanas pues hemos tenido que vender un paquete grande de acciones, entonces pues eso crea presión bajista. Entonces el hecho de que entre capital nuevo y podamos usar ese capital precisamente para lo opuesto, para aprovechar oportunidades pues como está ahora entre las principales posiciones del fondo, en GDI, en Goisi, en Nagarro, pues que podamos acumular a precios que consideramos atractivos para los partícipes, pues pensamos que es un proceso interesante. Además, recordad que True Value Small Caps no tiene comisión de éxito. O sea, si nosotros pensáramos en beneficiarnos o ser egoístas de nuestra parte, pues diríamos, no, cerrado y que la gente solo pueda aportar a True Value o True Value Compounders, que encima hay comisión de éxito. Entonces, bueno, para que la gente lo quiera aprovechar y demás, pues estará la semana que viene. Luego, en otros comercializadores, que a veces nos preguntáis, como MyInvestor, Versys, Tresis, puede que tarde más porque eso es un proceso ya de ello, que depende de ellos y nosotros no controlamos lo que hacen ya comercializadores externos, ¿vale? Entonces, esa es un poco la situación. Me soléis preguntar también de nuestras inversiones personales, cómo están distribuidas y demás. Ya sabéis que tenemos este compromiso en True Value, los trabajadores, ya sea Carlos, Jesús, Natalia, José Luis o un servidor, pues de que especialmente José Luis y yo, que somos los fundadores del proyecto y demás, pues que sea nuestra principal inversión los fondos de True Value, ya sigue siendo, son la gran mayoría. Luego, aparte, podemos tener otras propias inversiones, siempre y cuando pues, se consideren en comité, que no son un conflicto de interés, ya sea en otros fondos, otros activos o lo que sea, pero estamos muy alineados con los partícipes y es lo que comenté alguna vez a nivel de curiosidad. Este año la pérdida que llevo sobre el papel, que espero no realizarla, no voy a vender, ¿vale? Pero es sobre el papel temporal, pues es mayor de las comisiones que podemos generar en los fondos netas de impuestos, para que nos hagamos una idea de que estamos totalmente alineados con el resto de partícipes. Obviamente que cuando hay años buenos alcistas en bolsa, ganamos mucho dinero con nuestras propias inversiones que están en los fondos y obviamente también de la parte de gestión del fondo, porque pues, es una empresa, es un proyecto que tiene que ser viable a largo plazo, sólido, para que siga funcionando, porque últimamente en España ha habido casos de muchos fondos pequeños que por falta de capital viene un mercado bajista, se retira la gente y disuelven el fondo en el peor momento. Pues eso es una tragedia para los partícipes. Luego, pues ya queda limitado el potencial de subida, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a True Value, llevamos esa rentabilidad acumulada, aquí hay una pequeña rata, sean superior al 100%, ¿vale? Y con los datos actualizados, más o menos ahora en este año acumula una caída más o menos del 23%, es algo que ya hemos vivido. En 2018 desde máximos también bajó un 25% y luego vemos que hubo 3 años bastante buenos. Al inicio del fondo, en 2014, también era un buen momento para invertir y hubo rentabilidades buenas. Entonces, nosotros somos muy optimistas de cara a los próximos 3-5 años. Además, las small caps, nosotros, bueno, no tengo aquí el gráfico, pero podríamos medir el fondo como es de pequeñas y medianas compañías contra algo como el Russell 2000, que yo recuerdo cuando iniciamos el fondo estaba en 1.200 puntos y ahora el Russell 2000 está en 1.800. O sea, solo ha subido un 50% y el fondo ha subido pues un 100%, habiendo cubierto divisa. O sea,
Es un fondo que cubre divisa, entonces, pues bueno, el dólar ahora si sube, por ejemplo, estos días, pues oye, no nos perjudica. Perdón, si baja estos días el dólar nos perjudica. Cuando se revaloriza, pues a lo mejor no ganamos todo el upside, ¿vale? Pero ha sido un entorno muy complicado estos últimos 8 o 9 años, porque esto significa que las small caps han dado de media un 5% al año, cuando índices grandes han dado cerca de un 11%, incluyendo dividendos y tal. Y lo habitual históricamente es que las small caps den más rendimiento, que den un 11% y las empresas grandes un 9%. Entonces ha habido varios factores. Pues el efecto de las FANG, que ya no crecen tanto y que tenían mucho peso sobre los índices, el tema de la gestión pasiva, pues la gente cuando piensa en indexarse mete dinero al MSCI World o al SP500, es la opción por defecto que hace todo el mundo, todos los gestores de carteras, banca de inversión y demás, con lo cual se ha generado una dicotomía en el mercado que estamos aprovechando y que es que son situaciones realmente llamativas. Ahora vamos a explicar muchas acciones de empresas medianas y pequeñas que estamos viendo, que están publicando resultados, ¿de acuerdo? Obviamente que en estos años, pues sí que es verdad, el SP500 se ha doblado, que es un poco el performance similar que ha tenido True Value, pero si contamos los dividendos del SP500, pues sí que es verdad que es un poco más. Pero ya sabéis lo que se suele decir en bolsa. Las temáticas de inversión ganadoras del pasado suelen ser las perdedoras del mañana y viceversa, ¿vale? Respecto a True Value Small Caps, pues los 2 primeros años fueron muy buenos. 2020 era un entorno complicado para invertir, pero había oportunidades y 2021 pues también. Son más que podéis ver los webinars anteriores y ya explicábamos cómo no se puede prever que vaya a haber esa rentabilidad media anual del 50 o el 60%, ¿vale? Entonces, desde el inicio del fondo, hace 2 años y medio, lleva una rentabilidad todavía acumulada cercana al 60%, neta de comisiones y demás, con lo cual pues va bastante por encima de lo que se podría esperar, porque eso es una rentabilidad media anualizada a lo mejor en torno al 25, una cosa así, o 20 y algo, ¿vale? True Value Compounders, ya sabéis que lo hicimos a final, justo el 2021, entonces la temática de empresas de crecimiento y encima medianas y pequeñas ha sido lo que ha impactado de lleno en esta caída de mercado. Entonces, pues ha afectado al fondo. Tenemos un nivel de liquidez importante porque han estado incrementando los partícipes también en True Value, lo cual nos ayuda pues a aprovechar esas oportunidades que pues en True Value Small Caps, por ejemplo, no habíamos podido realizar. Entonces, pensamos que es bastante positivo de cara al futuro y ahora veremos algunas de las principales posiciones, nos podéis preguntar y demás, ¿vale? Pero es un proyecto, pues eso, que nos gusta bastante y pensamos que en un entorno como el actual, teniendo empresas en el fondo que están creciendo un 15% de media, un 20%, a una media de PER 15, PER 12, incluso otras a 6 veces beneficios, ¿vale? Son medias históricas. Lo lógico sería capturar todo ese crecimiento, generación de valor los próximos años. Y si el múltiplo se expande un poco para reflejar ese premium histórico que ha tenido las empresas de crecimiento, pues sería más positivo de cara a la rentabilidad del fondo. Pero hay que recordar eso, pues que estos fondos más pequeños, True Value Small Caps, Compounders, son más volátiles. Entonces, es lo que explicamos. Al final, si hay volatilidad y demás, deberían comportarse de esa forma más volátil, pero a largo plazo pensamos que va a dar más rentabilidad, por ejemplo, que un True Capital, que ahora veremos, pues ha bajado muy poquito. Lo ha hecho significativamente mejor que el SP500 y es para otro perfil de inversor que busca pues, es una volatilidad quizás inferior, sigue siendo renta variable, ¿de acuerdo? Con los riesgos habituales, pero bueno, es para complementar una parte de la cartera, creemos que es interesante. Y lo que decíamos antes, True Capital, este año estamos bastante contentos con el resultado. De hecho, incluso inversores conservadores teóricamente en renta fija, de bonos a 10 años americanos y demás, europeos, han visto descender su inversión hasta un 15%. Entonces, realmente este tipo de compañías super blue chip de extrema calidad son negocios ultra resistentes a las crisis, están trasladando la inflación, tienen además un cierto crecimiento, remuneran bien al accionista, muy buenas directivas, pues al final se ha demostrado que en años buenos como el 21 pues proveen una buena rentabilidad y en años buenos malos como el 2022 pues han soportado bastante mejor que el general de
de la cartera, ¿de acuerdo? En 2021 el fondo inició su nivel de inversión más o menos a final de año. Los últimos 2 meses estaba construyendo cartera, entonces, bueno, pues el resultado es también un poco más irrelevante. Entonces, vamos a hablar de los mercados y luego vamos a pasar ya a las carteras, movimientos y posicionamiento, sobre todo de cara ya al año que viene. Este gráfico, que le suelo usar a menudo, muestra la infravaloración de small caps que hablábamos anteriormente. O sea, a mí me parece súper revelador. Es un estudio que publica Bank of America y cada nube de puntos es el rendimiento que ha habido en cada uno de los últimos 40 años de bolsa en el Russell 2000 de empresas pequeñas, ¿vale? En función del PER que estaban. Por ejemplo, aquí vemos, pues cuando ha estado el índice a PER 16, pues ha habido rendimientos a 10 años anualizados, pues ha habido periodos de 10 años de solo ganar el 4% anual, de solo ganar un 10, bueno, un 10 está bien, o un 8, una cosa así. Entonces vemos que hay una línea de regresión y tiene sentido que cuanto más caro esté el índice, pues menor sea el rendimiento futuro. Ahora mismo el índice está más o menos a 11 veces beneficios. Si trazamos una línea vertical, vemos que de ahí para abajo, si la valoración bajase más, todos estos puntos, esta nube de puntos que está aquí, que vemos, rendimientos anualizados los siguientes 10 años del 15% anual, hasta del 17% anual el índice, que luego a nivel de compañías puede haber mucho más todavía. Y recordemos que Truvaleo ha tenido mucho mejor rendimiento histórico que este índice de grandes compañías, de pequeñas y medianas compañías como es el Russell 2000. Que el índice rebota incluso si nos fuéramos aquí a PER 12, una cosa así, o que bajan los beneficios por una recesión un 20% y lo que estaba a PER 11 se va a PER 13, vemos que la expectativa de rendimiento históricamente, ojo, no determina el futuro, pero históricamente ha sido normalmente por encima del 8 o el 10% anual, con lo cual es un caldo de cultivo bastante positivo. Estamos viendo ya que se está moderando muchísimo el tema de la inflación. Los bancos centrales han dicho que van a dejar de subir tipos. Y sí que es verdad, es bastante probable que a lo mejor haya recesión el año que viene. No sabemos si fuerte o menos fuerte. Y puede que haga reducir los beneficios de las compañías, pero al final todas las recesiones siempre han pasado históricamente. Habrá un año malo, luego el año siguiente o los dos siguientes se recuperan con mucha fuerza los beneficios y eso provoca fuertes alzas a la vez que se van expandiendo los múltiplos de valoración. Entonces, creo que es un gráfico extremadamente importante y que puede ayudar a ganar esa confianza. Porque al final es lo que decimos, o sea, lo bueno de invertir en fondos es que el partícipe solo tiene que hacer un trabajo, que es confiar en el gestor, ¿vale? Para eso ha hecho una investigación previa, supongo, antes de invertir en True Value y no ponerse nervioso en periodos difíciles como este o incluso aportar. Entonces, el aporte periódico de ir comprando a un precio medio más bajo y demás hace pues maravillas a largo plazo. Y este es un estudio similar que muestra la valoración histórica de los 3 principales índices del Standard & Poor's. El 500, que es de grandes compañías, que es la línea roja, que vemos que está más cara, pero luego están las compañías medianas y pequeñas que vemos que están en casi la misma valoración de unas 11 veces beneficios, que son la línea azul y verde. Y vemos cómo ha bajado drásticamente la valoración. Es que prácticamente estamos en los mismos niveles de valoración que en los mínimos del COVID. Incluso en 2011 o 2012 había una valoración más cara y fue un periodo históricamente muy bueno para haber invertido en small caps. Y luego hubo 3-4 años alcistas muy grandes. Yo recuerdo de ser inversor privado antes de iniciar el proyecto de True Value en 2013. Rendimientos en la cartera del 60, 80, 90%, porque se produjo un alivio en los miedos macroeconómicos que hubo en 2011 y en 2012, pues con la crisis del euro, la gente pensaba que Grecia también iba a colapsar, España también, pues al final se alivia eso y las subidas son fulgurantes cuando se parte de una valoración baja. Entonces, en la actualidad solo se ha superado este nivel de valoración en 2008 y 2009, obviamente por razones obvias y porque el índice cayó prácticamente el doble de lo que ha caído ahora. El Russell ha caído desde máximos. Ahora se recupera un poco, pero llegó a caer un 30%. En esa época cayó el doble, con lo cual es lógico que la valoración
fuera más baja. Pero se ve perfectamente como incluso antes de la crisis del 2008, si veis las líneas azul y verde, cotizaban más caras que el SP500 y eso ha sido la norma históricamente. Es que incluso en 2014 y el periodo 2015. Y tiene todo el sentido del mundo porque, sobre todo, un factor determinante a la hora de determinar el retorno futuro de una acción es cuánto pueda crecer. Obviamente que sea un crecimiento rentable, pero es una clave determinante. Entonces, las compañías pequeñas, por pura lógica de que parten de una base más pequeña, tienen más años de crecimiento por delante. Con lo cual, la gente normalmente en mercado las valora con una prima. Pues bien, ahora estamos en el mundo al revés, donde las empresas grandes tienen prima sobre las pequeñas y pensamos que eso no ha sido así lo habitual. Lo habitual durante los últimos 100 años de bolsa es que las empresas pequeñas coticen con una prima por esa misma razón. Y es curioso porque es que lo vemos en True Capital, pues las valoraciones han resistido bastante bien, no es que hayan bajado especialmente los múltiplos y se ve en el comportamiento del fondo. Entonces, por este mismo motivo estamos entusiasmados con lo que hacemos en True Value para los próximos 3, 5 años. Y vamos, yo, de hecho, personalmente durante lo que va de año sigo aportando y aportando al fondo y estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero. Si vemos aquí los márgenes históricos de estos tres índices, de grandes compañías medianas, que es el SP400, y de pequeñas, que es el SP600, de las 600 empresas más pequeñas de Estados Unidos, podemos ver cómo los márgenes están muy sobreexpandidos en las compañías grandes. En las pequeñas también, desde épocas normales del 5,5%, el 6%, están en un 6,5%, pero lo habitual en grandes compañías es un 10, 10,5% y estamos en el 13%, quizás un 20% por encima, ¿de acuerdo? Entonces, pues puede haber riesgo de compresión de márgenes, pero no creo que sea tampoco la parte fundamental. Lo fundamental es este gráfico, ¿vale? Si miramos la tasa de crecimiento de ingresos por acción, muy importante, aquí os he traído el gráfico por acción, porque hay que tener en cuenta la dilución. No se puede generar crecimiento a base de emitir acciones, comprar otra empresa y la típica ingeniería financiera. Entonces, vemos que un índice de grandes compañías, que no está mal, como el SP500, desde una base de 900 se ha ido a 1800, ha doblado en 15 años, ¿vale? Entonces, eso da una tasa de crecimiento anual de revenues por acción más o menos del 5 al 4%, que no está mal. Luego, el SP500 suele dar un 2% de dividendo, pues es por lo que el índice estos años ha tenido de media un rendimiento del 7% anual, más o menos, ¿vale? ¿Qué pasa en las pequeñas compañías? Pues pasa lo que vemos aquí, que en el mismo periodo vemos que este gráfico del SP600 empieza sobre una base de 400 y acaba en una base de 1300, ¿vale? Es una subida por 3. Y recordemos que el SP500 en el mismo periodo ha hecho por 2. De hecho, no se aprecia ralentización. Desde el año 2014, que estaríamos aquí en una base de 600, se ha ido a 1200. Si comparamos el SP500, desde una base de 1200 se ha ido a 1800, una subida del 50%. Las small caps, desde que lo dejaron de hacer mal en bolsa, desde que lo dejaron de hacer bien, o que se produjo esta dispersión de valoración, pues vemos que han subido un 100%, pero es que es lo habitual que tengan el doble de crecimiento o un 50% más que las empresas grandes. Y vemos que no ha cambiado a nivel fundamental esas tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Que como llevamos 7, 8 años de mal comportamiento respecto a grandes compañías por, principalmente, en mi opinión, esos dos grandes factores que son determinantes, pues se ha generado la situación a la que hemos llegado. Y puede que se convierta incluso más extrema, ojo, porque cuando hay crisis o miedo en bolsa, ya sabéis que la gente lo primero que vende son empresas pequeñas y medianas porque dicen, no, tienen más riesgo y demás, que es un miedo infundado muchas veces. Simplemente es que son más volátiles, porque como tienen menos liquidez, cuando la gente decide vender van a bajar más y al revés, luego cuando te pasa el miedo y entra dinero, suben más. Aquí podéis ver en este gráfico lo que descendió los revenues por acción en la crisis del 2008. No se aprecia muy bien, pero es de más o menos de una base de 500 a 400. Es un 20%, que es lo que hemos dicho antes, que suelen caer los beneficios en una crisis. Si veis el SP500, desde lo que podríamos calificar aquí como una base de 1150,
bajaron hasta 950, o sea, descendieron lo mismo. Con lo cual la teoría de no, tienen más riesgo y los beneficios van a bajar más es normalmente prácticamente similar. Si veis lo que bajaron en el COVID, es muy similar en proporción si hacéis los cálculos. Con lo cual, una cosa es la narrativa, que es los mercados, y otra la realidad. Luego sí que es una parte estructural, que es que al final, pues yo lo veo, porque si tú tienes un fondo de pequeñas compañías y el 90% del mercado son controlados por fondos y los partícipes te mandan, quieren reembolsar el dinero, tú tienes que vender proporcionalmente todas las compañías o una parte de ellas o algo así. Entonces, es como la profecía autocumplida lo que sucede en estos mercados bajistas con esas pequeñas compañías. Pero cuando entendéis esto, por eso me detengo aquí y es importante que lo entienda el partícipe, cuando alguien entiende esto os da mucho poder porque ya no sobre reaccionáis al movimiento del mercado, sino comprendéis lo que está pasando, porque es la clave para que el ser humano pues no tenga miedo o sentimiento de incertidumbre y demás. Comprender el sistema en el que está operando, dónde está invirtiendo su dinero y por qué hay esos vientos de cola para compañías más pequeñas y además si las podemos comprar con descuento y mayor margen de seguridad, pues mejor. Y ojo, repito, el margen de seguridad no es que nos vaya a proteger de que baje menos en bolsa ni nada, sino simplemente de no tener pérdidas permanentes de capital, que eso sí que es lo peligroso cuando invertimos en acciones a través de los fondos. De hecho, si vemos las encuestas de posicionamiento del mercado, ahora mismo todo lo que sea equities es lo que menos quiere la gente. Veis que está en rojo, todo lo que sea invertir en la eurozona, en la tecnología, pues normalmente esto suele ser luego lo que lo hace bien a futuro, porque estas encuestas suelen ser bastante contrarian. Y la gente que quería hace un mes que estaba bajando la bolsa, la liquidez, las empresas de consumo estable, el healthcare, los commodities y la energía. Esto ha sido lo que lo ha hecho lo peor durante las últimas semanas o meses, ¿vale? Entonces, pues en fondos como True Value Compounders, que tenemos bastantes acciones europeas, o equities en general, aunque sean americanas, pues pensamos que estamos yendo un poco en contra de la tendencia general. De hecho, las revisiones de beneficios ya se han empezado a producir, un poco anticipándose a la posible recesión. El único sector que ha aumentado las previsiones de beneficios es la energía, pero, por ejemplo, hoy ya el petróleo está bajando. El otro día vi que el precio del gas europeo incluso se ha vuelto negativo y el famoso invierno que iba a ser tan temido, porque da igual la narrativa, o sea, de ha hecho menos frío, va a hacer más frío, no se está cumpliendo y no se ha ido, de hecho ha bajado con fuerza el precio del gas o de la energía en Europa. El tema de la inflación también se espera que se publiquen cifras año sobre año, sobre todo a partir de mitad del año que viene, del 2, el 3% de inflación, por lo menos con los datos que se están publicando mes a mes, porque lo que van publicando mes a mes es luego lo que determina el conjunto de año sobre año. Entonces, también vemos que está descendiendo pues, significativamente. Y este es un gráfico que compartía Morningstar acerca de los diferentes estilos de inversión, empresas value de menos crecimiento, un poco más cíclicas, cores, empresas ahí intermedias y luego empresas growth o que tienen un cierto crecimiento que a nosotros personalmente no, nos gustan más y definidos por empresas grandes, medianas o pequeñas. Entonces este gráfico muestra la sobrevaloración o infravaloración respecto a la media histórica o un múltiplo de valoración. Entonces vemos como todas las acciones considera Morningstar que cotizan con un 15% de descuento respecto a su fair value, que sería un porcentaje, esto implica un upside del 20%. Pero si nos vamos dentro de esta nube de puntos, vemos que lo más barato son small caps value, que es parte de lo que tenemos en los fondos, y small caps de crecimiento, que es también la otra temática que tenemos en los fondos. Pues empresas como GDI, que ahora vamos a ver, están creciendo un 15, un 20% anual, un Nagarro, que está creciendo a ritmos o planean más del 30%, este año va a crecer un 60%. Tenemos empresas como GoEasy, que es también una empresa pequeña de Canadá, que va a crecer este año, el siguiente, dando muestras de esa alta predictibilidad del negocio, pues cotizando a PER 8 del año que viene, pues, y la media histórica suele ser PER 12 o 15, pues se ve esa infravaloración. Y cuando algo está infravalorado al 63 para que vuelva a la media histórica, pues tendría que subir solo un 60% para que se ajuste.
Si eso sucede en 2 o 3 años y además la compañía ha crecido en esos 2 o 3 años un 15% anual sus beneficios o un 30 o un 40% acumulado en 2 o 3 años, pues no solo es la subida del múltiplo hasta el fair value, sino reflejar los nuevos beneficios. Entonces ya serían subidas pues, del 100%, una cosa así, ¿vale? Porque es cómo funciona la bolsa. Y vemos que las compañías grandes, a pesar de que están con algo de descuento, pues cotizan más cercanas a su fair value, ¿de acuerdo? Estos datos son del 31 de agosto, ¿vale? Que también desde entonces ha bajado un pelín más el mercado. Y si vemos por mercados, vemos lo mismo. Europa está a niveles de derribo ahora mismo. El otro día estaba viendo estadísticas. Italia está per 7. O sea, son múltiplos que solo se veían antes en países emergentes o con problemas. Y sí, en Italia hay problemas políticos, pero es lo que suelo decir. En 50 años ha habido 50 presidentes. Y aún así, pues ha habido muchas small caps, empresas medianas de Italia que lo han hecho bien estos años. ¿Que crece poco? Vale, perfecto. Pero es un sitio relativamente seguro para invertir, se respeta la propiedad privada, hay seguridad jurídica, hay una democracia estable, que sí, que cambian cada 2 por 3 de presidente, pero hay una sociedad con un poder adquisitivo bueno. Entonces, no estamos hablando de, no sé, de Brasil, que es otra historia y que puede estar a la misma valoración. Reino Unido, una economía que se considera líder a nivel mundial, con una moneda sólida, solo que han tenido su volatilidad, sus cambios políticos, que si el tema de la energía, la inflación les ha subido porque se devaluó un poco la divisa, pero que es un entorno muy procapitalista, donde se respeta y se protege al accionista. O sea, no es Rusia, no es China. Entonces, pues estamos comprando muchas acciones de Reino Unido, porque son valoraciones. Italia normalmente pues cotiza per 13, 14, que es el doble de valoración de actual, que luego además crecerá algo. España incluso, tenemos alguna acción como línea directa. Francia también, a PER 11, cuando la media es PER 15, 16, pues más de lo mismo. Entonces aquí podéis ver lo habitual del mercado europeo que fluctúe de PER 13 a PER 15 o 16, pues ahora está en 10,9, es de los mercados más baratos. Tendríamos también Canadá. Canadá aquí no sale, pero estará a 10 veces beneficios. Es pues también un 30% o un 50% de subida hasta fair value histórico. Y son múltiplos considerando la media histórica de rentabilidad del activo libre de riesgo de 10 años de los bonos de cada país, pues que estén al 3 o al 4%, múltiplos de 14, 15 veces para el índice, es perfectamente razonable. De nuevo, hay una narrativa en los medios que si las acciones de crecimiento y demás, ya lo explicamos en el anterior reunión trimestral de True Value, pero la componente de rentabilidad, suponiendo que tú estás comprando a múltiplo razonable, incluso si es barato, es el crecimiento de beneficios por acción más el dividendo, ¿vale? Es una forma rápida de calcular cuánto nos puede dar una acción para True Value. Si tenemos empresas de crecimiento que crecen al 20, el dividendo es el 0 y le restamos la inflación, que puede estabilizarse en el 4, nos da un 16% de rentabilidad. Si tenemos un negocio que no crece y que sí, que es muy estable, es muy bueno, pues pongamos un Procter & Gamble, que incluso vamos a poner que con la inflación, porque la traslada al cliente, crezca un 7. La rentabilidad por dividendo es un 2 y inflación menos 4. Pues el rendimiento real sería del 5. Entonces, entre un 5 y un 16, pues te protege más de la inflación un 16 porque te da mayor rendimiento real. Entonces, la narrativa esta de las acciones de crecimiento se ven afectadas por la subida de tipos, no. Lo que se ve afectado es que había una burbuja enorme el año pasado, empresas cotizando a múltiplos de 80, 90, 100 veces beneficios, 60 con crecimientos del 10 o del 12. Pero es que, no sé, el otro día estaba viendo Hermes, que sí, que la compañía es espectacular, pero está casi a 40 veces beneficios, creciendo los beneficios a un 15, que no está mal, repito. Pues puede ser sensible a un ajuste de valoración en el futuro, pero no sé, tenemos empresas en el fondo como GDI creciendo al 15 anual a PER 13. Esto cualquiera que sepa valorar acciones sabe que es barato incluso en un entorno de tipos de interés más alto y sigues teniendo un retorno del 15 restándole la inflación para calcular un rendimiento real, si queréis. Entonces,
y con la ventaja de que el mercado empieza a reconocer las características de estas compañías y vuelva a una valoración que podría ser justa de 20 veces beneficios futuros. Y es que además es habitual. Cuando el bono está de media al 5 o al 6, el índice cotiza 16 veces. Pero claro, compañías con un crecimiento muy por encima de la media o el doble del índice, pues no es descabellado verlas a 30 veces beneficios, 25 o 20, incluso asumiendo que los bonos o los tipos de interés estén al 5 o al 6, el activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con las narrativas. Y parte de los movimientos a corto y medio plazo están tremendamente influenciados por los flujos de capital. En el momento que entró muchísimo dinero caliente a esas temáticas de IPOs, SPACs, empresas disruptivas, estas empresas sin beneficios, las de la nube, todo tipo de empresas tecnológicas un poco dudosas, y luego incluso criptomonedas, NFTs, pues todo ese dinero caliente que espera ganar dinero a corto plazo, cuando sucede lo opuesto, que comienza a bajar, pues ¿qué hace? Salir en manada de la bolsa y vemos caídas, pues como hemos estado viendo en muchos de esos activos que han bajado un 60, 80, 90%. Pues eso es lo que queremos evitar en True Value. Pérdidas permanentes de capital, invertir en burbujas y demás, pero no podemos esperar, siendo inversores de renta variable, que jamás va a haber caídas. Es que la gente a veces se sorprende de, ya ha caído la bolsa. Pues es que es como el clima. En invierno es probable que nieve, solo que no sabes cuándo, pero tú no estás saliendo a la calle todos los días con un plumas y un paraguas pensando que va a llover. Pues oye, si llueve ya te adaptarás a eso. Pues ahora en bolsa está lloviendo, ¿vale? Entonces nos adaptamos, pues salimos con paraguas y con cuidado de no resbalarnos, pero vamos avanzando y vamos tomando ventaja de ello, y eventualmente deja de llover y eventualmente en bolsa deja de haber mercados bajistas, ¿vale? Si comprendéis esto, tenéis ganado el 90% del éxito siendo inversores en fondos, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver un dato ilustrativo de lo que os decía, pero que en muchas equities o mercados europeos también pasa. Estos son las salidas de capital que llevamos en Reino Unido desde el Brexit. Vemos como solo ha habido salidas y salidas de dinero. Primero porque el Brexit creó mucha incertidumbre, por la devaluación de la libra. Luego, cuando el Brexit ya se había resuelto, vino el COVID, más salida. El año pasado se estaba empezando a recuperar y de repente pues ha venido toda la situación del cambio de gobierno, del problema de la energía en Reino Unido, que ya aparte está solventado, de los titulares pues, que hemos visto de la inflación y demás, con lo cual pues genera ese pánico. Pero es que esto mismo que vemos aquí, estas salidas masivas de capital, era lo que pasaba en Europa, en los países del sur de Europa o Centro Europa, entre 2010, 11 y 12, y fue un periodo histórico para invertir en small caps y empresas medianas, con valoraciones que eran ridículas. Y pasaban los años y la gente decía, no suben, sí, pero de repente luego subieron de golpe. Estuvieron 2, 3 años muy baratas y luego 2013, 14 fueron muy alcistas, 15 lateral y luego 16 y 17 también. Otro empuje alcista increíble. Entonces, bueno, pues es un poco ir a contracorriente. Nosotros tampoco somos hipercontrarian de comprar una empresa que ha bajado un 90% en bolsa porque tiene mucha deuda o problemas en el modelo de negocio, sino pues este tipo de cosas que podemos encontrar, buenos negocios en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Canadá, pues lo vamos a aprovechar, ¿vale? Entonces no estamos especulando en sitios exóticos. De hecho, aquí podemos ver la duración media de un mercado bajista. Suele ser de un año, 360 días. Ha habido mercados bajistas de hasta casi 2 años y medio o 3 años. Y ha habido otros que han llegado a durar 2 años, por ejemplo, el del año 68, el del 73. Entonces, bueno, ahora ha pasado un año, puede que estemos a mitad de camino. La media histórica dice que normalmente al cabo de un año suelen acabarse de media. Veremos, a ver lo que sucede, pero que me sorprendería dentro de 5 años si estamos en esta misma situación y no ha habido noticias positivas, porque la historia es un poco lo que nos suele indicar. Si no es este año, pues de cara al año que viene, pues se habrá resuelto. A lo mejor entre medias ha bajado más, es real, o comienza la recuperación, pero es un poco difícil de prever de antemano. Aquí vemos la negatividad en Europa, la gente está muy poco sobreponderada. Estos años atrás, pues
los inversores en algunos periodos, sobre todo en 2018, 19, estos fueron los años difíciles de True Value, que tenemos acciones europeas, pues 2018 salió dinero, pues ahora más todavía estamos a nivel de negatividad. Sin embargo, que vienen años buenos como el 14, 15, sobre todo 16 y sobre todo el 17 fue muy bueno. El año pasado también veis que la gente estaba positiva con Europa y sobre todo las grandes subidas en bolsas pasan precisamente cuando pasan de estar negativos, como aquí, porque recuerdo que a principios del COVID la gente, pues como pegó muy duro lo primero en Italia, España y tal, no querían saber nada de Europa. Luego fue donde primero se empezó a solucionar y donde más upside había porque estaba más barato, pues fue cuando pues ayudó al comportamiento de las acciones del fondo. Entonces, son procesos que explican el corto y medio plazo. A largo plazo creo que es menos relevante, pero nos gusta explicarlo para que el partícipe comprenda todos estos procesos. Igual que aquí. Lo que os decía antes, 2011 y 12 había extrema negatividad con invertir en Europa, casi al mismo nivel que ahora. Y las valoraciones eran, ya os digo, de película. Empresas creciendo un 10, un 15 anual, a per 6, 7, 8, 10, cosas de ese estilo. Con lo cual, luego, cuando pasó de negatividad a ser positivo, y creo que eventualmente sucederá, pues las revalorizaciones son muy rápidas. Por eso también es bueno estar invertido siempre en bolsa, porque se suele decir que el 80% del beneficio se produce en el 20% del tiempo, la regla de Pareto. Y bueno, pues en True Value ya nos hemos enfrentado a 4 de estas crisis de forma satisfactoria. Esto es lo que ha pasado cada una de las ocasiones. Pues bueno, esta vez todavía no sabemos cuál será el outcome o el resultado, pero estamos trabajando para que sea pues, lo más positivo posible. Y bueno, vamos a ver ahora movimientos en cartera. En True Value hemos aumentado principalmente las principales posiciones. Aquí faltaría quizás de añadir GoEasy, sobre todo antes de los resultados, porque empezó a estar bastante bajo, publicó buenos resultados. Pero bueno, sobre todo Nagarro, cuando bajó en el tercer trimestre, sobre todo en el verano, que hubo ahí a principios de verano noticias negativas de si un analista le baja los resultados y demás, pues aprovechamos. Y luego también hemos iniciado posiciones, ahora veremos en TransUnion, Colliers, hablaremos, y Teleperformance. Además, esto lo anunciamos hace pocos días, gracias a esa noticia sensacionalista que salió acerca de la moderación de contenidos que hacen para TikTok en representación de otros clientes, pues nos permitió comprar una compañía líder europea que viene dando casi un 15% anual de rendimiento en los últimos 20 años, porque ha crecido al 15% y todavía puede seguir creciendo bastantes años, a una valoración de 12 veces beneficios, que pensamos que es muy, muy atractiva, siendo una compañía que no suele bajar de 20 beneficios los últimos años. La compañía más estaba viendo que hoy justamente ha anunciado que van a dejar de operar en esa línea, que les puede dar mala fama, pero representa un porcentaje ínfimo de los ingresos o beneficios de la compañía, y de hecho la prueba de ello es que hoy ha subido un 3 o un 4%, porque al mercado pues bueno, le ha gustado y ya está, y elimina un poco esa incertidumbre, por así decirlo. Pero el primer impacto de la gente, porque estamos en este mercado bajista donde cualquier noticia se magnifica, porque yo os digo, de verdad, con la experiencia que tenemos, ese tipo de noticia en un mercado, en un entorno normal, la empresa hubiera bajado un 5, un 6, un 8, pero no casi un 40%, como estuvo bajando la semana pasada. Entonces, pues nos parece interesante y es una compañía que ya estaba en True Capital, pero la hemos añadido para True Value Compounders, ¿vale? En True Value Small Caps no, porque es una empresa, no es small cap, es mediana realmente, ¿vale? Y en True Value Compounders los principales holdings no han cambiado y hemos iniciado posiciones en Teleperformance, como decíamos, Hildan, Activewear y Colliers, ¿vale? Entre las principales. True Value Small Caps hemos seguido aumentando, principalmente los top holdings, Nagarro, GDI, GoEasy, API Group un poquito y SDI Group un poquito lo que podemos, porque tampoco hay tanta liquidez. Y hemos tenido que reducir forzadamente en SI porque estaba al límite del peso de cartera, o sea, se había revalorizado y como además, lo que os digo antes, había salido capital, pues nos convierte en vendedores forzados, que es lo que no queremos y va un poco en contra de la filosofía del fondo. Por eso, si entra algo de capital, pues es bueno. Y Turning Point Brands, ¿de acuerdo? Tuvo unos malos resultados, invalida un poco la tesis y tomamos acción rápido.
Repito, esos son los principales movimientos, no todos. Si queréis ver todos en detalle, sabéis que en CNMV tenéis publicados los informes trimestrales y demás. En True Capital no hubo muchos cambios, solo comentaros, pues en verano se vendió Altria por Nagarro porque ya teníamos Philip Morris, Novo Nordisk salió del fondo por revalorización, estaba ya casi a 40 veces beneficios, entonces en este fondo no hacemos apuestas o una gestión tan activa, ¿vale? Porque no es la filosofía del fondo, es que siempre haya más o menos el mismo peso, tratar de comprar y vender lo menos posible para reducir al máximo los costes y ir a largo plazo. Por eso, pues obviamente no vamos a hacer como en otros fondos, que nos gusta muchísimo Nagarro y le metemos un 9, un 10% y si nos dejara, no tuviéramos permiso, pues le pondríamos un 15 o un 20, pero por las reglas de los fondos UCITS, pues no se puede tener más de un 9 o un 10 pero en True Capital no haríamos eso, pues hemos cambiado una por otra, nos gustaba y ya está, pues tiene un peso de en torno al 2%, una cosa así, ¿vale? Entonces, pues bueno, siguen siendo compañías líderes y demás. Lo mismo pasa con un poco Teleperformance, pues si entra capital y se puede sobreponderar y aumentar, pues también, perfecto, ¿vale? Pero no es decir, de repente esto es una oportunidad increíble y le metemos muy por encima, porque no es un fondo con esa filosofía de gestión activa, es lo que decimos siempre, es un fondo casi indexado, con menos compañías y con una supervisión de un gestor que simplemente vamos viendo, seleccionando las compañías que pensamos que son mejores o excluyendo lo peor, ¿vale? Compañías y que además ser sensibles a la valoración, que es la principal variable o métrica. Y bueno, viendo las principales posiciones, aquí el aviso legal y aplica igual que antes. Dentro de los resultados que ha publicado este mismo lunes, Nagarro, eran espectaculares, o sea, mucho mejor de lo que esperaba el mercado. Han crecido un 60%, el crecimiento orgánico es un 50%. En un entorno donde las compañías están bajando el guidance de beneficios, la empresa lo ha aumentado otra vez para 2022. No sé cuántas veces ya lo ha subido a lo largo del año, de lo bien que va el negocio. Cuando otras empresas están reduciendo márgenes, Nagarro los está aumentando. En este nuevo guidance, aquí abajo lo pone, el margen EBITDA empezaron esperando el año a hacer un 14 y ahora dice que lo van a acabar haciendo un 16. Pero ¿qué pasa? Que desde máximos pues ha bajado la acción un 40%. ¿Qué es lo único que podemos hacer de eso? Pues tomar ventaja, como hemos hecho, comprando muchas acciones a muy buen precio, incluso por debajo de 100 euros. La empresa también opina lo mismo, de que las acciones estaban baratas, con lo cual hizo una pequeña recompra de acciones, aunque ellos suelen generar más valor haciendo adquisiciones, ¿vale? Porque suelen ser baratas y aportan más calidad al negocio. Y incluso en esta conference call, ya por primera vez, la empresa reveló su nuevo plan que le llaman 10-20-30. Que esto lo que significa es intentar llegar a facturar 10 billion, que es 10 veces más que lo actual, con un 20% de margen. O sea, esto prácticamente significa multiplicar el EBITDA que hicieron el año pasado normalizado de unos 100 millones, intentar llevarlo en 8 años hasta 2.000 millones de EBITDA, ¿vale? Y crecer de media los próximos 8 o 10 años, hasta 2030, un 30% anual. O sea, muy pocas compañías existen con estas previsiones. Y de nuevo, nosotros no es que nos creamos todo lo que nos dicen las empresas, es que buscamos compañías que lo hayan hecho. Nagarro, en el año 2011, ¿vale? Facturaba en torno a 20-30 millones de euros en 2011. Ahora han pasado 11 años y está facturando, este año va a acabar con 860 millones. Estamos hablando de que ha multiplicado casi por 30 veces la facturación, por 30 veces en 11 años. Entonces, que en 8 años ahora el nuevo plan no sea multiplicar por 30, sino por 10 y con un poquito más de margen. De hecho, la última conference call el fundador lo explicaba, cómo va a suceder, pues nos resulta cuanto menos llamativo. Y por eso queremos compartir con los partícipes nuestra emoción de la inversión. Obviamente, lo que decimos siempre, no está libre de riesgos, habrá volatilidad a lo largo del camino y demás, pero pues hacía tiempo que no encontramos una inversión así. De hecho, os invito, antes que lo ha comentado Gaspar al inicio, en mi canal personal del Arte de Invertir he hecho una entrevista con el CEO Nagarro
y fundador con el señor Manas Fuloria, donde pues abordamos o nos explica todos estos detalles del nuevo plan de crecimiento, por qué tiene tanta ventaja competitiva la empresa, aspectos financieros, la historia de la empresa, hacia dónde va el futuro. Están evaluando potencialmente pasarla a cotizar al Nasdaq, que puede ser muy positivo porque son conscientes de la discrepancia de valoración que hay por estar cotizado en Europa, comparado con la valoración a la que están otras empresas similares en Estados Unidos como Globant, Endava o EPAM. ¿Vale? Eso es un plan a medio plazo, no es para el año que viene, en los próximos meses, pero tienen en mente pues que remunerar o tratar bien a los accionistas y aflorar ese valor. Y la mejor forma que pueden de hacerlo es, pues eso, centrándose en el negocio, haciéndolo crecer y que siga avanzando. ¿De acuerdo? GDI, otra compañía histórica, top holding también cercana al 10%. También si pudiéramos tendríamos más acciones, pero hay que respetar los límites. Y publicó resultados el otro día. Eran muy buenos. Hizo su trimestre récord de EBITDA. Está creciendo al 20 al 30%. Los márgenes les ha mantenido. Mucha gente pensaba que se iban a comprimir y la empresa ha confirmado ya que el anterior trimestre o son los márgenes que podríamos esperar ya de cara al futuro. Y el resultado ha sido que ha hecho su mejor trimestre en toda su historia. De nuevo, en contra de las noticias que salen en los medios, de las empresas van a ganar menos, el margen se les está comprimiendo y le está pasando a muchas. Pero si invertimos en compañías buenas, bien gestionadas, con una directiva alineada, pues como lo que cumplen GDI, Nagarro, Govis y demás, pues lo lógico es que si va habiendo noticias positivas o buenos resultados, pues nos vayan ayudando. Y a cambio de todo esto, pues está cotizando a 9 veces EBITDA del año que viene o incluso 8 y 12 o 13 veces beneficios, cuando lo habitual para una compañía con este crecimiento pues serían 20, 25 veces y de EBITDA 13, 14, 15 sobre beneficios actuales, pero es que el plan estratégico que tiene la compañía 2025 yo creo que lo van a cumplir y aplicando esa valoración nueva o justa en cuanto la empresa sea más conocida o se pase el miedo del mercado o vuelva a fluir capital, pues cualquiera de esos catalizadores pues pensamos que influirá positivamente y sobre todo una compañía que está evolucionando positivamente. MTI, lo mismo, publicó resultados, eran buenos, bajo efecto de la inflación, siguió aumentando respecto a 2019, ya está muy por encima de beneficios. Ya sabéis que el tema de los restaurantes pues le afectó el COVID, pero la empresa ya está de nuevo reportando beneficios récord. Ha hecho 2 adquisiciones bastante grandes que aumentarán bastante los beneficios y cotizará pues a 10 veces o incluso 9 veces beneficios normalizados. La semana pasada también Govis publicó el Q3. De nuevo, crecimientos del 20 al 30%, depende cómo se midan, si en ventas o por cartera de préstamos. La morosidad se ha mantenido lateral, que era algo también que a la gente le daba miedo, que decir, no, estas empresas financieras, ahora como hay crisis y demás, pues... Y de hecho, las previsiones que ha dado de morosidad para el futuro también son similares y no han cambiado para nada su plan estratégico con lo que están viendo de momento con los clientes. Han hecho una pequeña emisión de acciones para acelerar el crecimiento, pero es muy poco, es como el 2% del total de la capitalización. Esto, el mercado, pues se lo toman como algo negativo, porque decir, hombre, a principio de año estaban recomprando acciones y ahora emiten. Sí, pero como se ha puesto para otros competidores la situación más complicada y ellos quieren ganar cuota de mercado y tienen esta palanca, pues la empresa la usa. Entonces, emitiendo unas pocas acciones pueden acelerar mucho el crecimiento y son préstamos muy rentables los que das cuando está más débil la economía. Entonces, es un proceso que ya ha hecho en el pasado. Si veis la evolución de acciones de Govisy, ha diluido algo estos años para financiar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ROE del 22 al 25%. Entonces, si las acciones cotizan a PER 10 o PER 8, pues es una rentabilidad implícita del 12. Entonces, no está del todo mal emitir acciones con a PER 8 para invertir en tu propio negocio que tiene un ROE del 25, que sería el equivalente de PER 4, ¿vale? Porque la rentabilidad que van a tener invirtiendo en el negocio pues, va a ser mayor. Esto da como resultado que beneficios sobre el año que viene pues esté a 7, 8 veces beneficios del 2023 creciendo por encima de ese 20%.
La tasa de crecimiento natural de Goisi es ese 22-25, pero si ven oportunidades de crecer más por encima de ese nivel, puede estar bien usar algo de acciones. Sobre todo así no se tienen que endeudar y mantienen esa calidad crediticia, ¿vale? Para tener un bajo coste de financiación. Si vemos las principales posiciones de la cartera, Goisi, Nagarro, MTI ya hemos comentado. Premium Brands también publicó buenos resultados. PER del año que viene, aquí ya hemos empezado a poner 2023, son unas 10 veces beneficios, con un crecimiento alto que va a tener el EBITDA sobre este año. Y en un negocio defensivo, que es que producen alimentación, o sea, no estamos hablando de algo cíclico. Y la alimentación, por mucho que haya inflación, pues están subiendo los precios y nos da mucha visibilidad. Berry Global también publicó resultados hace muy poco, mercado le gustaron, siguen recomprando muchas acciones, la deuda ha pasado de ser alta, se podría empezar ya a calificar media, la han reducido un poco, que era lo que le preocupaba al mercado. Y es un negocio que a diferencia de otros, es de los que menos va a crecer, pero el cuarto trimestre que ha publicado ahora demuestra que está creciendo a un buen ritmo. Dame un segundito. Vale, ya está. Demuestra que están creciendo a un buen ritmo. Google, los resultados fueron flojos. La publicidad online puede tener un poco de ciclicidad, pero lo que afectó es que la compañía había contratado a más empleados de lo que esperaba para el crecimiento que iba a tener y ahí eso produce un desajuste. Pero a cambio de eso, pues estará unas 15, 16 veces beneficios. Y Telink también sigue bastante bien. Savaria publicó muy buenos resultados, estará PER 12, PER 11. Un negocio de nuevo de equipamiento médico. El otro día estaba escuchando la conference call de Savaria y decían, recordad que nosotros lo que hacemos no es cíclico, que la gente se hace mayor y necesitan nuestros productos para hacer su vida más sencilla y hay un constante renovación, mantenimiento y Savaria normalmente no bajaba de 15 veces EBITDA y 20 veces beneficios en bolsa o 25. Pues ahora, gracias a esta crisis de negatividad, por ejemplo, en mercados periféricos a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, perdón, Canadá o Europa, negatividad con small caps y la situación de liquidez del mercado que está viendo en small cap por esa falta de liquidez en el mercado, pues nos hace que podamos comprar esa compañía. S&U lo mismo, ha publicado de los mejores resultados de su historia y sigue creciendo. Y las previsiones que ha dado el año que viene de crecer es un 10 o un 15% los beneficios, con un alto pago de dividendo y está 7 veces beneficios, cuando la media histórica era en 14. Y de forma absoluta, de nuevo, con los nuevos tipos de interés, pues para una compañía que va a crecer al 10, que te remunera bien a nivel de accionista con dividendos, pues tiene sentido que lógicamente haya cotizado históricamente a PER 14. GDI ya hemos comentado, Precia ha publicado resultados. De hecho, el otro día en la nota de prensa mencionaban, oye, seguimos creciendo bien y la inflación no nos ha afectado, hemos subido precios. Bueno, pues oye, está ahí, estamos tranquilos. Concentrix, lo mismo. Concentrix bajó el guidance del año simplemente un 3-4%, lo puede haber bajado de lo que esperaban crecer, pero no es el fin del mundo para que la acción... estamos hablando de que Concentrix ha bajado de 200 a 120, que es más o menos un poco nuestros precios medios que tenemos en True Value y True Value Compounders, que es menos de PER 9, cuando esta clase de negocios normalmente no suelen cotizar por menos de PER 15, 14, 16, que es la media de la bolsa. Newlat, compañía italiana, en medio de toda la tormenta y demás, pues PER 5, PER 6, o Teleperformance, que ha entrado ahora entre las principales 15 posiciones de los fondos, pues lo mismo. Deuda baja, crecimientos del 15. Negocio muy estable, buenos ROICs, pues PER 13. Pues nos parece razonable. Hombre, si me dices PER 13, una compañía que no crece, no lo pensamos, salvo que sea un líder mundial. Oye, si Coca-Cola nos la pone a PER 13, pues igual sí, pero da una idea. Y como ejemplo de compañías que hemos incorporado recientemente está TransUnion, que son estas bases de datos crediticios.
Entonces, este negocio es prácticamente un oligopolio mundial de 3 compañías, además sin regular, que son los oligopolios buenos, por eso las 3 van bien en bolsa o han ido bien históricamente. Ahora han bajado también las 3 porque son empresas medianas o porque el mercado lo veía como empresas de calidad y ahora lo que se quiere son empresas cíclicas, sospechosamente o curiosamente. Y TransUnion es, pues eso, un oligopolio con Equifax, Experian, FICO y la propia TransUnion. Esas 4 compañías dominan. Entonces, todos los bancos para dar hipotecas, para dar tarjetas de crédito, para cualquier tipo de decisión financiera que haya, pues consultan estas bases de datos para saber si alguien es buen pagador o mal pagador o moroso o cómo es. Entonces, son datos clave. Es el típico negocio que es fundamental para el cliente y que tiene a la vez bajo coste. Por eso pueden subir precios y compensar las dificultades. Entonces, ¿por qué ha bajado TransUnion de 120 a 60, que es un poco nuestro precio medio? Y la principal razón es por la exposición al mercado del real estate, del sector inmobiliario en Estados Unidos. Las transacciones inmobiliarias año sobre año han bajado ahora mismo un 60-70%, sobre todo por la incertidumbre. Luego ya cuando la Fed diga, oye, pues hasta aquí hemos llegado y demás, pues se reanudará. Nosotros estuvimos investigando la compañía incluso en el 2008 con uno de los peores crashes inmobiliarios en 70 años, mantuvo los ingresos planos, o sea, no decreció. Y el EBITDA, el beneficio operativo, se mantuvo plano. Cuando pasó, volvió a crecer, que es su estado natural, por subidas de precios, nuevos productos, mayor volumen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si en una de las peores crisis se mantuvo plano y estamos pagando de beneficios normalizados ahora mismo un PER 15, que es lo que suele cotizar en épocas de estrés, pues pensamos que es asimétrico. Obviamente, pues siempre puede haber imprevistos, hay riesgo y tal, pero la propia compañía tiene un plan estratégico a 2025 de aumentar los beneficios a $6, que es más o menos creíble o razonable. Y la media histórica que suele cotizar pues es PER 20. Pues por eso pensamos que nos puede dar una TIR bastante alta, del 15 al 20 al 25, ¿vale? Entonces, por ejemplo, recientemente cuando bajó a 52, 55, compramos más, un exceso de acciones que rebota rápidamente con los nuevos datos de la Fed o lo que comentaron, pues se reduce una pequeña parte, pero nos gusta ahora mismo para las carteras. Y el segundo ejemplo es Colliers, que es una compañía histórica que llevamos siguiendo muchos años y que pues recientemente ha bajado de nuevo, de 150 que llegó a estar pues a $90 americanos, porque también cotiza en Canadá. Entonces, esto también, los brokers inmobiliarios, es un oligopolio a nivel mundial, de Colliers, CB Richard Ellis y JLL. Las 3 principales compañías tienen como un 20-30% de cuota de mercado y no paran de ganar cuota de mercado. El crecimiento orgánico es muy bueno, suele ser del 5 al 6 anual y el resto es a base de comprar competidores muy pequeños que están hiperfragmentados, los compran muy baratos, le ponen la marca Colliers y ya ganas la reputación, el acceso a clientes, que es lo que le da el valor a la marca. Porque en el sector inmobiliario pues había mucha picaresca, era un sector muy opaco, entonces estas empresas es lo mismo que con el tema de las auditoras grandes. Ahora todo el mundo solo se fía de KPMG, Ernst Young, Deloitte, porque había mucho picaresca también en el mundo de la auditoría. Entonces la gente quiere la marca que te dé confianza. En el mundo de los bonos pasa lo mismo. La gente ya solo se fía de lo que diga Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Por eso tienen pricing power, crecen más, son buenos negocios. Pues aquí en Colliers además tenemos la ventaja de que el fundador está muy alineado, que es una compañía que ha dado rendimientos medios anuales del 20% porque es lo que lleva creciendo. Y estas 3 compañías pues cada vez ganan más cuota de mercado en ese oligopolio que están formando y de nuevo es un oligopolio sin regular. De nuevo, ha bajado por el tema del real estate, la gente ya sabe que el número de transacciones se han parado, pero tienen otras líneas de negocio que hacen que el negocio, el 60, el 70% de los ingresos son recurrentes. Sí que hay un 30% que es variable, pero ese 30% no significa que en un año eventual vaya a cero. A lo mejor puede ir a 15 y que la empresa decrezca un 10, un 15, una cosa así, pero que al año siguiente se recupera. En 2008 pasó así. Entonces, eventualmente la empresa puede bajar más, pues intentaremos aprovecharlo.
Y normalmente suele cotizar, pues eso, a 20 veces beneficios y 12 o 13 veces EBITDA por esa mayor capacidad de crecimiento que la media del mercado y demás. Entonces, al año que viene, si incluso gana $7 como este año o 8, pues sería un poco nuestro valor intrínseco. Puede que sea menos y que luego se hace el crecimiento, pero nos parece razonable, ¿de acuerdo? Y son dos de los ejemplos de compañías pues, que hemos estado pescando últimamente en el mercado, ¿de acuerdo? Y bueno, esas son un poco la presentación. Vamos a dedicarle ahora, pues no sé, 10, 15 minutitos al tiempo de dudas, que también suele ser pues interesante poder compartir las inquietudes que tengáis acerca de los fondos. Pues muy buena presentación, Alex. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Eh, bueno, sobre Goizy, ¿no? La primera, ¿cómo ves la reciente financiación que ha hecho Goizy emitiendo? Pues, de hecho, hablaste, ¿no? Ahorita Sí, hablé ahora, ya lo hemos de ella, comentado. ¿no? O sea, al final la propia empresa lo explica, oye, es para invertir en un crecimiento acelerado. Entonces, si tú tienes un ROE del 25 y quieren crecer como este año un 35, pues tienes que pedir dinero extra. O sea, sí, es verdad, te puedes endeudar, pero es que en estas compañías financieras es clave mantener un ratio de apalancamiento determinado para que te consideren investment grade o una compañía pues con una solvencia crediticia muy alta, porque si no, luego los costes de financiación se te disparan. Entonces, tiene sentido, ¿vale? Sobre todo en un entorno en el cual la empresa dijo, oye, hay muchos competidores que hicieron excesos en el año 2021 con sus finanzas y nosotros hemos más o menos mantenido conservadores y ahora podemos usar esta herramienta y la ventaja es una empresa cotizada para robar cuota de mercado. Perfecto. Bueno, aquí otra, que de hecho esta la hacen mucho también en el foro, y es sobre la concentración. Yo sé que hay un tema regulatorio ahí, ¿no? Pero creo que sería bueno que lo menciones, pues para los que están escuchando. El tema regulatorio no ha cambiado, no ha habido noticias, pero suele ser bajo. O sea, la empresa de media está cobrando un 31 y hubo consultas hace años, incluso a principios de este año, de intentar bajarlo en Canadá el límite máximo al 37, pero la compañía incluso opera en Quebec. En Quebec, a nivel que es una provincia de Canadá, hay un límite provincial de tipo de interés del 20% y la compañía es perfectamente rentable en esa región. O sea, y eso pensamos que perjudicaría esa regulación si se diera a otros competidores, con lo cual le podría venir negocio adicional a Goisi. Entonces, la probabilidad de que esa regulación suceda es, no voy a decir nula en Canadá, pero es extremadamente baja, ¿vale? Por cómo funciona. Porque eso simplemente es una consulta en el Senado. Lo que importa es el Parlamento o el Congreso, depende cómo lo queráis llamar. Pero el Senado no dictamina o no dicta las leyes. Simplemente eso tiene que pasar por varias fases. Se consulta una, dos, tres, luego pasa por un comité bancario que evalúa cómo impactaría en el mercado. Luego se podría llegar a proponer en la Cámara de los congresistas para ver si podría pasarse una ley. Entonces ha habido varias de esas consultas en el pasado y nunca ha avanzado. Además, luego, cada vez que hay elecciones, se reanuda el proceso, con lo cual ha pasado también muchas veces que hay elecciones y se acaba. Entonces, ahora mismo hubo una consulta en marzo y no ha vuelto a haber otras. Si hubiera avanzado, pues habría habido otra vista en junio, en verano y demás. Entonces ha pasado ya casi un año y no ha habido más, pues no habrá avanzado. Pero es que incluso, aunque llegara a ponerse, repito, se estaban barajando cifras de 40, 37 y la empresa ya está muy por debajo de ese límite. Y sí que es algo que nos preguntan habitualmente los partícipes, porque hay también muchísima desinformación acerca de titulares sensacionalistas, gente incluso que dice, pues esto de Trubal no tienen ni idea y tal, pero nosotros vamos a la fuente original y sabemos cómo funciona. Ojo, nos podemos equivocar, pero hacemos nuestro trabajo, no leemos un periódico aleatorio, pues igual que lo de Teleperformance, que llega por ahí una web aleatoria que dice, no, esta gente explota, pero si usted no tiene pruebas, o sea, y se ha demostrado pues, que de momento no es así. Entonces,
Esa es una parte importante cuando invertimos en bolsa. Ya inviertas con un fondo o con acciones, de verificar las cosas, no creerte un titular o un rumor o cualquier cosa así. Perfecto. Eh, Otra pregunta, digo, la acabo de poner ahorita aquí, va sobre el tema de la concentración en la cartera, y eso igual lo preguntan mucho en el foro. ¿Por qué no hay una posición que pesa más o se concentra en menos valores? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué no Eh, pueden forzar un poco las cosas y llevar a cabo por encima del 8? Hay varias razones. Una de ellas es que, no sé si lo sabe la gente, pero valores que pesen más de un 5% en total solo pueden superar un 40%. ¿Vale? Ese es un problema de los fondos. Segundo, más de un 10% no puede tener ninguna acción, también es otra limitación. Y luego hay una tercera limitación de reglas internas, pues que te pone la CNMV, de liquidez de los fondos. Entonces, en fondos de small caps, aunque somos pequeños o medianos dentro del mundo de las small caps, pues dependiendo de la liquidez que tenga y cómo cambie en el futuro, porque va cambiando la liquidez de las acciones, pues puedes tener más o menos en cartera. Y luego hay una tercera razón, que puede ser, por ejemplo, empresas que tienen mucha liquidez, por lo que seamos nosotros, por ejemplo, un TransUnion o un Colliers, pues a lo mejor tienen un peso del 2 o el 3%, porque estamos construyendo posición o porque sabemos que a lo mejor pues, pueden ser volátiles y no los vamos a poder subir por encima del 5%, porque hay otras empresas que pesan más. Entonces, y tampoco podemos poner muchas cercano al 5, un 4,5, porque a nada que se revalorizan, de nuevo, vendedor forzado para respetar los límites. Entonces, hay una serie de eh, restricciones pues que limitan un poco eso, y eso es lo que es el mundo de los fondos. Un inversor privado, obviamente, pues no tiene esa dificultad, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta que también han comentado luego en el foro sobre las comisiones de True Value. Sí, Bueno, mi pregunta es si se está considerando cambiar la estructura de las comisiones de True Value. pero ¿de cuál? ¿De los cuatro fondos? ¿O en general? O... Me imagino que se refieren al True Capital o al Bueno, otro True fondo. Capital es ya de lo más bajo del mercado. O sea, es un proyecto que lanzamos y que le dijimos a la gente, oye, los que quieran bajas comisiones, aquí está. Y tampoco es que haya tenido mucho éxito, porque al final, pues también la gente quiere beneficiarse pues, de un mayor rendimiento que ha habido en True Value y demás. Entonces, ahora mismo, en años difíciles, ya ayuda el propio hecho de que no haya comisión de éxito. Recordad que hasta que no se supere el máximo anterior, que está en torno a 26 euros, no se cobra comisión de éxito, solo hay comisión fija del 1,35, que es bastante más bajo del habitual de la industria, que es un 2 o el 1,80 o 1,75. Y si luego obviamente el fondo va bien, pues sí que se comparte esa rentabilidad extra, pero nos parece una estructura lógica. Perfecto. Y esta, por ejemplo, de Nagarro, que estuviste hablando, ¿no? Dice, cuando hablamos de Nagarro, el crecimiento esperado es de 30% orgánico más fusiones, adquisiciones. ¿Qué porcentaje del crecimiento se espera a través de fusiones y adquisiciones? Las fusiones y adquisiciones es muy difícil de medir cuánto podrían aportar. A lo mejor un 2, un 3, un 5% adicional. ¿Vale? Pero ellos hablan de crecimiento orgánico a nivel de ventas, ¿eh? Ojo, que si el margen en la actualidad está al 15 y se va al 20, pongamos que tarde 3, 5 años, el crecimiento orgánico a nivel de EBITDA o beneficios es más, es del 30 y algo, más luego fusiones y adquisiciones. O sea, y ojo, eso no es un guidance, lo que dicen ellos, es una aspiración, ¿vale? Sí que es verdad que en el pasado han logrado mucho más de ese crecimiento, sobre todo a nivel de beneficios, pero es una aspiración que tiene. Pero es que a nosotros no nos salen los números, pero es que aunque logre la mitad de eso, no ya acercarse, es que con que salga la mitad de eso, nos salen los números para cumplir el objetivo de rentabilidad que tenemos en True Value. Perfecto. Y ahora sobre la parte de la recesión, esta se repite. Si finalmente hay recesión en el 2023 y no se alcanzan los crecimientos esperados, empresas como Nagarro o GoEasy no podrían sufrir fuertes bajadas al no cumplir con las expectativas. Y hay una pregunta similar arriba, ¿no? Sobre la recesión, ¿no? ¿Qué podríamos esperar en el fondo?
si hubiera una recesión el año siguiente. Hombre, es difícil de evaluar. Lo seguro es que algo más sí que bajaría la bolsa. No sé si un 10, un 15, un 20 adicional, un 30, pero sí, podríamos esperar pues otro empuje pues como lo que ha habido ahora, ¿de acuerdo? Luego a nivel individual de compañías, pues obviamente el primer impacto cuando una compañía da un resultado menor de lo esperado es bajar o mantenerse, dependiendo de lo barata o cara que esté. Pero es que han llegado a un punto en el cual, aunque no cumpliese las expectativas, consideramos que están baratas. Entonces, que sí, al final a corto y medio plazo, pues pueden bajar, pero mm, nos resultaría extraño que nos equivoquemos en todas de los top holdings. Y es lo habitual. A lo mejor tenemos a veces 5 o 6 top holdings y uno o dos, como mucho, pues a lo mejor no cumple lo esperado o dan sorpresas negativas, pero con que empujen el resto, pues nos parece suficiente para tener una expectativa positiva. Y el tema de recesión es lo que decimos, o sea, si acaba sucediendo, pues obviamente van a bajar los mercados y bajarán las acciones del fondo, obviamente. Sí, sí, eso es imposible a veces de pronosticar, ¿no? Esa parte de la recesión, cuándo y cómo va a reaccionar el mercado. Y a ver, esta otra creo que es interesante. Dice, ¿no os gusta Amazon a estos precios para True Capital? Sí, Amazon de hecho está en True Capital, ¿de acuerdo? Solo que es lo que decimos, no hacemos tanta gestión activa porque no queremos que se convierta en un fondo eh, de apuestas individuales, sino que tenga esa característica de ver el fondo como una cartera de 40 acciones de lo mejor del mundo a nivel de calidad, de predictibilidad de negocio, de gestión, con un cierto crecimiento y con unos costes lo mínimo posible, sobre todo a nivel de brokeraje y demás, que era un poco la demanda que había por parte de los partícipes. Entonces, a lo mejor, si entra dinero nuevo, pues lo que hacemos es, con ese dinero nuevo que entra, comprar de las acciones que nos parezcan más interesantes y también para equiparar un poco los pesos en cartera. Perfecto. Bueno, y una más sobre, a ver, es esta. Bueno, aquí está. Ahí está. Siendo partícipe de True Value Small Caps en MyInvestor, ¿recomiendas ampliar en renta 4 o esperar a que abran MyInvestor y arriesgarte a que no puedas ampliar? No sabemos la demanda que puede llegar a haber. O sea, no pondríamos la mano en el fuego. Yo supongo que no hay mucha euforia ahora mismo con tema de entradas de capital en renta variable. Entonces, la otra vez creo que tardaron en abrirlo una semana, pero no lo sé. Está más o menos el patrimonio del fondo ahora en 60 millones, pues es que además te obliga a CNMV. Decir, oye, usted dijo que lo abriría si está por debajo de 80 y que cuando llega a 80 se limita. Sí que es verdad que la otra vez, cuando llegó a 80, se inició el proceso y hasta que tengan la autorización, pues siguió entrando dinero, ¿vale? Y ahí hay como un periodo de gracia. Pero no sabemos. O sea, es que al final, a mí me gustaría decir que sí, pero es que no depende de mí. O sea, podemos ir yo a veces voy actualizando en mi Twitter personal o en los canales habituales de comunicación sobre cómo va entrando. Bueno, o también cualquier persona va a Morningstar y puede ver el patrimonio del fondo día a día, ¿vale? También es otra forma. Claro, claro. Pues bueno, con esto yo creo que terminamos. Muy interesante, como siempre, Alex. Muchas gracias. Y bueno, obviamente que visiten tu canal de YouTube, que obviamente yo creo que ya lo conocen, Sí, porque sí, la entrevista creo que está muy interesante con el CEO de Nagarro. sí. Yo les animo a todo el mundo que lo vean, que le den un vistazo y yo creo que les va a gustar. Porque además se aprende, independientemente de que te guste más o menos la compañía, es aprender realmente desde dentro de una persona pues, que ha fundado una compañía que tiene ya 20.000 empleados, que es un líder mundial y que cuenta muchas cosas interesantes de qué es lo que hace fracasar o triunfar a las empresas dentro del sector, cuáles son las ventajas competitivas,
cómo se genera el crecimiento, por qué son negocios tan predecibles a nivel de ingresos y por qué es un mercado tan gigantesco y cómo están capitalizando ese alto mercado para tener un alto crecimiento. Sí, claro, claro. Y lo que me comentabas, ¿no? Antes de comenzar, que, bueno, siguiendo obviamente estos consejos, ¿no? De Warren Buffett, que primero haces tu propio análisis, se compra la empresa y ya después, ¿no? Buscas hablar con los directivos y de esta forma, pues cancelas, ¿no? O disminuyes un poco los sesgos que se pudieran tener al primero hablar con ellos y que te convenzan, ¿no? Ajá, correcto, sí. O sea, no solemos reunirnos mucho con directivos porque queremos tener un pensamiento independiente, parcial. Entonces, una vez que hemos tomado la decisión de invertir, muchas de las cosas que a lo mejor nos ha contado Nagarro, nosotros ya la habíamos descubierto pues estudiando el sector y demás, pero hay otra parte interesante que por conocer a una persona que realmente admiramos. O sea, y es muy difícil encontrar esta clase de CEOs o de equipos directivos. Y cuanto más ha ido pasando el tiempo, más hemos investigando y viendo por parte de la compañía su actitud, pues decíamos, oye, pues estamos ante algo especial y merece la pena que sea top holding de los fondos y siendo una posición importante, creemos que es de más razón pues dar un poco de explicación a los partícipes. Obviamente, luego el estudio que tenemos nosotros de la compañía es muchísimo más profundo. Aquí tratamos de hacerlo de un modo accesible o coloquial para que el partícipe lo comprenda. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Y pues yo creo que nos vemos para la siguiente. Buen fin. Vale, muchas gracias a Gracias a todos los vosotros, que a todas estuvieron las presentes. personas. Sí, 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 por asistir y nada, nos vemos en el siguiente trimestre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.